Muy buenas noches, este es Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Toño Vargas, en este programa no existe eso del Blue Monday. No sé qué es eso, ¿No sabes Magallanes? qué es el Blue Monday? Por favor, una leída, ¿no? Una leidita, por favor. El Blue Monday ¿Qué es, Magallanes? considerado el lunes más triste de todo el año. Científicamente comprobado por un... Yo estoy excitado, Magallanes. Por un sabio estadounidense, ¿no? Un catedrático estadounidense, que hace una ecuación, es realidad, es en serio, es una ecuación matemática que combina las fechas decembrinas con la cuestión de los pagos en enero y el sentido, cómo se siente la gente también emocionalmente. Ya, toda esa que combinación, choro, ¿no? hasta Sí. de verdad existe una ecuación matemática que Como da la de igual la al Blue Monday, chicharronera. que es considerado el lunes más triste de todo el año. Es el tercer lunes de cada año. Yo me siento triste cuando no me pagan, cuando, ya sabes, la muchacha no Por te eso- da permiso de jugar. Por eso somos tan felices nosotros. Somos hombres felices, Muy prósperos felices, Magallanes. y sobre todo muy contentos cuando hay fines de semana como este que acaba de pasar en la Ciudad de México, donde apenas arrancando el año y otra vez se habla de la capital del país en todo el mundo gracias a eventos como la presencia de la NBA, ¿no? Sí, dentro de este fin de semana el esférico más importante no fue ahora, sí, el balón fue precisamente la naranja, porque se puso de moda estos dos resultados que se dieron de Maverick 113-108 con Dirk Nowitzki a la casa de este equipo de los Soles, que pues son dos franquicias que hasta el momento tienen una marca no del todo buena en la NBA. No es buena su marca. No es para nada buena, pero sí, por supuesto, lo histórico que México en este partido bate un récord de más de 19,000 personas asistiendo a la Arena Ciudad de México, que no sucedía esto fuera de la Unión Americana y de Canadá, que después ese récord se acabó por batir en el juego contra los Spurs de San Antonio, un equipo que pues sí tiene muchas posibilidades, no solo de calificar a los playoffs, sino que también encabezados por Manu Ginóbili, por Kawhi Leonard, de llegar inclusive a pelear el trofeo Larry O'Brien. Y es que todo lo que hay alrededor del partido de la NBA, ¿no? Porque si nos vamos precisamente al puro juego, bueno, podrás ponerle a lo mejor ahí el arrocito negro de que, bueno, los mejores equipos, que aún así fueron grandes encuentros, ¿eh? Fueron encuentros de calidad, de buen básquetbol. Y que a Pero los aparte últimos de eso, segundos se es definió. toda la activación que hubo alrededor, toda la experiencia que significó ir a la Arena Ciudad de México a vivir precisamente todo lo que es la Liga Profesional de Básquetbol de los Estados Unidos, todas las activaciones alrededor del partido con todos los patrocinadores, la oportunidad, por ejemplo, en la Fan Zone, ¿no? De conocer a las figuras. Las ligas profesionales de los Estados Unidos sí acercan a sus ídolos a quien se deben, que es al fanático. Sí, ¿no? exacto. Y tuvieron muchos la oportunidad de convivir precisamente con las grandes estrellas del básquetbol mundial. Buen espectáculo que se dio en la capital del país. Sí, y además festejando los 25 Así años es. de que llegó la NBA a México, y por si tienen la duda, no va a haber una expansión. La NBA, ya lo dijo el mismo comisionado Adam Silver, no tiene planes de expansión la NBA hasta el momento, pero sí traer un cuadrangular que dure Eso sí. una semana acá en la Arena Ciudad de México. Eso sí es O sea, bastante traduciendo viable. lo que dice el señor Vargas, no en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, hay la posibilidad de que la Ciudad de México tenga un equipo dentro de la NBA. Está descartado. Lo que sí es un hecho, ¿no? Es que están midiendo la posibilidad de traer más partidos de temporada regular. Y que crear una academia, ¿no? de Y- NBA así es. acá en ¿no? México, Entonces, en la Ciudad de México. Hay proyectos alternos a una franquicia que todavía suena lejana en la Ciudad de México, muy importantes, muchos players de la NBA aquí en la Ciudad de México. Y precisamente hablábamos de la Fan Zone que se instaló en la zona del Bosque Chapultepec, donde hubo una asistencia promedio entre los días que estuvo, que fueron 3, de 80,000 asistentes estos 3 días que duró el evento. Vemos que hubo todo tipo de actividades, como esto de encestar una pelotota en una canastota muy grandotota, ¿no? Ahí, señores muy gordotes también. Así estaban ni ahí. fallarla, ¿no? Así es. Y bueno, de todo, insisto, les llevaron a figuras, ¿no? De los equipos, o sea, no les llevaron al tercer equipo como suelen hacer los equipos del fútbol mexicano, que firman autógrafos y se llevan a los sub-20, ¿no? Sí, Cuando exacto. están esperando a las grandes figuras, ¿no? Es cuando anunciaron firma de autógrafos aquí de Ángulo 21, ¿no? Que ve Ricardo Magallanes y nada más llegó Toño Vargas. No, hombre, es lo mismo, ¿no? Pero me llevaron de fiesta, Magallanes, me acuerdo. Acá fueron las grandes figuras, ¿no? Toño también.
Así es, Magallán. Y bueno, y también tocando este mismo tema, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, agradeció a la NBA, quien facilitó, por supuesto, la realización de 2 partidos oficiales y por su contribución para promover el deporte en la Ciudad de México a través del programa de rehabilitación de canchas de básquetbol de Cares Legacy en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. El mandatario capitalino agradeció también a los inversionistas que confían en la ciudad y desarrollan espacios que permiten que esta metrópoli sea sede de encuentros deportivos de talla internacional. Escuchemos a Robert Sarver, que es el dueño de los Soles de Phoenix y que también es el dueño de un equipo de la Liga Española, el Mallorca. Escuchemos lo que dice. Lo importante del baloncesto es que junto con el fútbol son los únicos 2 deportes que a donde ustedes vayan en el mundo van a ver a los chicos y a las chicas jugándolos. Robert tiene cara como el tío chistosón de los domingos en la comida, Sí, ¿no? Que cuenta se ve. los chistes a todos y nos está Se ve entreteniendo, alegre, ¿no? se ve alegre. Se ve alegre el señor Robert, que estuvo aquí precisamente con todas las autoridades de la NBA. Y quien también estuvo muy activo estos días, por supuesto, fue nuestro amigo Horacio de la Vega, director del Indeporte de la Ciudad de México, que habló precisamente de la derrama económica que arrojaron estos encuentros aquí en la capital del país. Esperan que sean 5 mil millones de pesos los que se logren ingresar a las arcas capitalinas, no solo por la NBA, sino por todos los eventos internacionales que se esperan para este año, como la NFL, también la Fórmula 1. Acuérdense que también Entra NASCAR ya. va a haber tiro con arco, una fecha de campeonato del mundo aquí en la Ciudad de México. Entonces hay muchos eventos internacionales. Está la posibilidad de la Major League Baseball también. Así es. Entonces se espera una derrama económica importante, gracias precisamente a estos eventos de talla internacional. Bueno, cambiando de tema, algo que nos preocupa en este inicio de año es hacer ejercicio. ¿Cuánto músculo muerto hay en la Ciudad de México? Por eso es que le preparamos la siguiente nota para que vaya pensando una mejor manera de bajar de peso. Inicia el año y con ello varios objetivos y quizá algunos será bajar los kilos que aumentamos durante el mes decembrino. Solo que hay que tomar en cuenta nuestras opciones para no abandonar nuestros retos. Un buen inicio para empezar a bajar de peso es caminar, no importa la edad y ni siquiera hay comprar aditamentos. Basta con tener unos buenos y cómodos zapatos y sobre todo la intención de hacerlo. Algunos de los beneficios de caminar: quema mucha grasa, caminando 30 a 60 minutos a una velocidad que lleve tu ritmo cardíaco a un 60% o 70% de su capacidad. Quema un 85% de calorías en forma de grasa. Estudios médicos muestran que una caminata regular reduce el riesgo de infartos cardíacos, cáncer, diabetes y problemas de vejiga. También promueve la longevidad y reduce el riesgo de fracturas de cadera en personas mayores. Aumenta tus niveles de energía. Te permite ejercitarte a un paso constante y consistente, quemando grasas en el proceso. Bueno, y precisamente para hablar de este tema y otros más, tenemos aquí en el estudio a el doctor Marco Antonio Ojeda, quien es presidente de la Federación Mexicana de Medicina ¿Deportiva o del deporte? Del deporte. Del deporte, medicina del deporte, perdón. Doctor Ojeda, platíquenos, porque estamos en un país, si las estadísticas no me fallan, el segundo con mayor obesidad en el mundo. ¿Cómo precisamente utilizar el deporte como herramienta precisamente para erradicar esta enfermedad? Bueno, es muy importante hacer una precisión porque generalmente se confunde la actividad física, el ejercicio y el deporte. Okay. Recordemos que el deporte es una actividad que tiene una reglamentación, ¿sí? En cambio, la actividad física no requiere de una reglamentación, son una serie de movimientos que generan un gasto energético y que eso lo hacemos nosotros todos los días a través de caminar, movilizarnos, día a día habitual, y todo ese movimiento genera un gasto de energía, ¿sí? Entonces, algo muy importante en este sentido es que la gente debe de ser consciente qué tanta actividad física realiza, ¿sí? De hecho, hay una pirámide que se establece como la parte fundamental en donde la base, que es muy amplia, establece todo lo que hacemos, como pasear al perro, jugar con los niños, lavar el carro, caminar a la tienda, ¿sí? Ese tipo de actividades desafortunadamente las hacemos
hecho a un lado por el proceso de tecnificación y nos hemos convertido en personas sedentarias, ¿sí? Evidentemente, en el momento en el que nosotros medimos qué tanta actividad física hacemos, ¿sí? En ese momento podemos hacer este proceso consciente y de alguna manera podernos poner metas para poder mejorar nuestra situación y no estar en un estado que es básicamente el sedentarismo, que condiciona obviamente la obesidad, y la obesidad, pues una serie de enfermedades crónico-degenerativas como viene siendo la diabetes, el problema cardiovascular y todos esos grandes problemas que actualmente padece nuestro país. Y obviamente ahorita estamos centrados mucho en que las personas no sean sedentarias, ¿sí? Y que podamos activarlas para que este factor que es muy importante en la obesidad, podamos mejorarlo y mantener nuestro peso y crear hábitos adecuados. Somos un país de deportistas, como médico del deporte se lo pregunto, doctor Ojeda, o sea, porque somos, me incluyo por ejemplo, no somos muy de, si yo hago deporte, pues me voy a correr todas las pero somos muy anárquicos, ¿no? El deporte se basa en un reglamento, un estándar a seguir. ¿Somos disciplinados para hacer deporte los mexicanos? Bueno, No. lo que pasa es que evidentemente no es así. No es así porque generalmente las personas piensan que con cumplir el fin de semana, el clásico guerrero del fin de semana, ya cumplí, ¿no? No, definitivamente debe de haber un hábito y ese hábito es hacer actividad física por lo menos 30 minutos de moderada intensidad de lunes a domingo, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, si alguien no puede hacer la actividad en forma estructurada yendo a un gimnasio o a otro lugar específico, como ahora los gimnasios al aire libre, que es una opción bastante importante, ¿sí? La situación es hacerlo a través de la forma más fácil de gasto energético, que es caminar. Doctor Marco Antonio, y también hay que meter el tema, el ejemplo práctico para los que gusten precisamente ejercer la caminata. Yo le quería decir, voy a poner un ejemplo de cómo yo creo que es la manera correcta que se camina. Usted ya me corrige y usted hace el ejemplo después. Según yo es algo así, ¿no? Digo, y a un buen ritmo, digo, yo camino alegre, pero se supone que es entre ir caminando y trotando, ¿no? La manera en la que más quemas calorías, ¿no? Si quieres ir matando cucarachas, caminas así. Bueno, la caminata que se confunde con la marcha, que es lo que vemos nosotros en las cuestiones olímpicas, no tiene nada que ver con el caminar normalmente, lo que hacemos. ¿Nos podría poner un ejemplo para...? Pues, se camina normalmente, ¿sí? Así es como caminamos. Mire, qué elegancia, nada. Así es como caminamos, ¿sí? ¿Con eso más? ¿Qué estilo? Sí. Entonces, este tipo de actividad, por lo que hace es generar un gasto energético y bueno, pues es muy importante que nos establezcamos una meta. ¿Qué es un sedentario en el ámbito de la gente que camina, ¿sí? Se dice que en promedio damos entre 3.500 y 5.000 pasos en un día. Para no ser sedentario, tenemos que estar por encima de esos 5.000 pasos y llegar a la meta de 10.000 pasos, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Ya más para terminar, porque nos come el tiempo, doctor, ¿cuáles serían, no le voy a decir deme 3, 5, usted me dirá cuáles, los pilares que tiene que tener cualquiera que quiera estar sano, que quiera conjugar un poco con el deporte o con la activación física? Ya no hablemos de algo profesional. Sí, bueno, dos factores importantes. Primero es mantenerse activo, ¿sí? Dejar de ser sedentario. Y segundo es una alimentación adecuada. Con esos dos factores equilibramos una balanza para mantener nuestro peso y evitar ser obesos o tener sobrepeso. Esos son los dos factores fundamentales que tenemos que hacer que la población en nuestro país cumpla para que podamos tener un cierto grado de salud. Doctor, le agradecemos mucho su visita aquí al estudio. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes. Es hora de hacer una pausa comercial, pero rápidamente estamos de vuelta aquí en Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México.